Muy buenas tardes. Esta presentación hace parte del área de Derecho Internacional Público. Nos correspondió la sentencia de La Rochela versus Colombia. Este caso de esta masacre es presentado por Nubia Vela Cruz, John Alexander Santana y Andrés Camilo Garzón Gómez. Para este análisis de la sentencia vamos a tener en cuenta 7 puntos. El primero, la exposición de los hechos. El segundo, la posición de las partes en el caso. El tercero, los derechos que se consideran vulnerados. El cuarto, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El quinto, los puntos resolutivos. Sexto, la información si hay votos separados. Y séptimo, el cumplimiento de los puntos resolutivos. En cuanto a la exposición de los hechos, de este caso encontramos que los hechos del presente caso ocurrieron el 18 de enero de 1989 en la localidad de La Rochela, Magdalena Medio, cuando 15 miembros de una comisión judicial se dirigían hacia la localidad de La Rochela. Dicho grupo tenía la misión de investigar las ejecuciones cometidas en perjuicio de 19 comerciantes de esta región. Las personas fueron interceptadas por un grupo paramilitar denominado Los Macetos. Ellos dispararon contra los vehículos en los que se encontraban los funcionarios de la comisión judicial. Solo se salvaron tres personas en ese momento. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se llegó a investigar efectivamente lo sucedido, ni se pudo sancionar a los responsables de este caso. Bueno, vamos a hablar de la posición de las partes, vamos a hablar de las víctimas, del Estado y vamos a hablar de la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el tema de las víctimas, los representantes de las víctimas y sus familiares decidieron que para esta situación los representara el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Ellos presentaron los términos, en los términos del artículo 25 del reglamento, que tiene por objeto la participación de las presuntas víctimas y de sus representantes. En este punto, ellos, digamos, plantean como representantes de las víctimas cuáles son, digamos, en su escrito las solicitudes y los argumentos y pruebas que tienen para el proceso. De esta manera, en el tema de las víctimas, ellos plantean que es necesario declarar que el Estado violó los mismos artículos alegados por la Comisión. También alegan que el derecho a la libertad fue violado por el Estado en relación con la alegada detención prolongada de las presuntas víctimas que precedió a la masacre. Según la sentencia, estamos hablando de alrededor de 3 horas en las cuales fueron retenidos. También los representantes solicitan que el Estado sea condenado por violar los derechos a la verdad, para lo cual se invocaron los derechos alegados por la Comisión y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, de la misma manera que se estableció en la Convención y en el incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana en relación con la desmovilización paramilitar en Colombia. De la misma manera, también solicitaron que se señalara al Estado como violador del derecho a la vida y el respeto, digamos, a los derechos humanos. Solicitaron también determinar medidas de reparación y reintegro de las costas y gastos incurridos en la tramitación del caso a nivel nacional y en el proceso internacional. Hasta ahí, estas son las pretensiones que tienen los representantes en el caso. Por otro lado, el Estado se representa y solicitan en la demanda y en las observaciones que hacen en el escrito de contestación de la demanda que digamos que esos hechos los confiesa parcialmente y se allanan a determinadas violaciones alegadas por la Comisión y los representantes.
También el Estado solicita que se declare que ha cumplido con el deber de reparación integral y reafirma el interés por encontrar una solución amistosa respecto a las reparaciones. De la misma manera, el Estado considera que es válido en la intervención de los representantes la precisión de algunos hechos concretos relacionados con la masacre frente a los cuales no observa reparo alguno. Sin embargo, el Estado considera que en cuanto a la referencia y transcripciones de documentos, el valor probatorio de esas indagatorias y testimonios y demás piezas procesales debe ser analizado en forma sistemática con la cautela correspondiente. Seguidamente, también el Estado considera que uno de los alegatos finales en los cuales hacen hincapié en la necesidad de valorar integralmente el contenido de los documentos y medios de prueba obrantes en el expediente y tenidos por cuenta la comisión y los representantes de las peticiones. En relación con las demás pretensiones de derecho, el Estado pues, considera que ha cumplido con su obligación convencional establecida en el artículo 2 de la Convención y para tal efecto ha adoptado, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, una serie de medidas legislativas consideradas, digamos, en una ley, que es la Ley 975 del 2005, y el fallo de la Corte Constitucional C-370 del 2006. Recordemos que la Ley 975 es la de Justicia y Paz, creada para desmovilizar los grupos paramilitares. Finalmente, al respecto de las solicitudes sobre las reparaciones y las costas en la contestación de la demanda, el Estado solicita a la Corte que declare que ha venido adelantando investigaciones penales y disciplinarias a fin de sancionar todos los responsables y establecer la verdad de lo ocurrido con ocasión de la masacre de La Rochela. Hay una situación bien particular que considera el Estado que no, digamos que no tienen en cuenta. Dice que el Estado solicita que se excluya como persona lesionada a las víctimas sobrevivientes y todos aquellos familiares que recibieron una suerte de indemnización en el derecho interno por los perjuicios materiales e inmateriales causados. Y también el Estado quiere ser enfático en que el proceso no está dirigido a examinar el proceso paramilitar en su dimensión global, ni a valorar la expedición del decreto 3398 del 65 y la ley 48 del 68, que son, digamos, como las normas que se establecen y por medio de las cuales se ampara de alguna manera el surgimiento de los grupos paramilitares. El Estado no está de acuerdo entonces con que este tema de los grupos paramilitares se ha tenido en cuenta ni se vaya a hacer una investigación sobre ese tema. Bien, en cuanto a los derechos que se consideran vulnerados en esta masacre, encontramos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, se vulnera el artículo primero, que es la obligación de respetar los derechos, el artículo cuarto, derecho a la vida, el artículo quinto, derecho a la integridad personal, el artículo 7, libertad personal, el artículo 8, garantías judiciales, el artículo 13, libertad de pensamiento y expresión, y el artículo 25, protección judicial. Bueno, buenas tardes. Respecto a la violación de la libertad personal, como se puede pues anotar a los hechos determinados que han sido reconocidos por Colombia, los 15 funcionarios integrantes de la Comisión Judicial estuvieron detenidos ilegal y arbitrariamente durante varias horas bajo el control de los miembros paramilitares, los más serios, y bajo circunstancias descritas que fueron obligadas a entregar las armas que llevaban y dejarse amarrar, ser introducidos a unos vehículos y transcurrir así durante 3 horas, vulnerando la libertad personal. Tenemos la otra violación que corresponde a la violación del derecho a la vida, que la vemos consagrada en el artículo 4 de la Convención, que nos reza así: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Este derecho, como vemos en el artículo 4 de la Convención, el reconocimiento de responsabilidad que tuvo el Estado ante la muerte de los funcionarios
ante la muerte de los funcionarios que integran la comisión, fue vulnerada la vida y el respeto hacia la vida, de acuerdo al artículo 4. Violación a la integración personal. La Corte recuerda que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están descritas y prohibidos por el derecho internacional. La Corte resalta que la masacre no se produjo inmediatamente después de su detención, sino que transcurrieron aproximadamente 3 horas durante las cuales dichas personas fueron intencionalmente sometidas a sufrimientos intensos al ser amenazadas, intimidadas, engañadas por los grupos paramilitares. En cuanto a la cantidad superada de número de miembros de los paramilitares con respecto a las personas a las que le violaron el derecho. En cuanto a los 3 sobrevivientes, se tomaron en cuenta también que se les violó su integridad personal porque fueron de la misma forma maltratados psicológicamente, ya que tuvieron que ver cómo sus compañeros fueron muertos y violentados, y por último les dieron un tiro de gracia y ellos hacerse los muertos para que no les sucediera lo mismo. La Corte advierte que los hechos del presente caso se desprenden de actos sobre los miembros de la Comisión Judicial que sufrieron grave e intenso dolor e incertidumbre por no saber qué les iba a suceder. En cuanto a la violación de los familiares y las víctimas, la Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psicológica y moral de los familiares. Por eso la Corte también pues, pide la indemnización y todo lo que tenga que ver con el reparamiento de este sufrimiento. La Corte declara que Colombia violó los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida, consagradas en el artículo 4, 5, 6 y 3. Bien, en cuanto a los puntos resolutivos de la decisión de la Corte declara que acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por los hechos ocurridos el 18 de enero de 1989. Asimismo, dice que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a las víctimas, a las personas fallecidas en este acto, de acuerdo al artículo 1.1 de la misma. También sustenta que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con el artículo 1.1, también en perjuicio de las víctimas fallecidas. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. También dice que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificadas en el anexo de la sentencia. Y por último, el Estado violó los derechos consagrados en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas fallecidas identificadas en el anexo, que forma parte de la misma sentencia. En cuanto a los votos separados, encontramos que hay un voto concurrente en cuanto a la sentencia de fondos, reparaciones y las costas del proceso por parte del juez Sergio García Ramírez. Bien, frente al tema del cumplimiento de los puntos resolutorios, pues durante los 18 años que pasaron antes de salir a la luz la sentencia de la Corte, queda claro que en total se procesaron 41 personas. De esas 41 personas, 8 de ellas fueron condenadas
De esas 8 personas condenadas, solamente una de ellas era agente estatal, quien era miembro del ejército con grado de sargento. 7 de esas 8 personas fueron condenadas mediante sentencia el 14 de noviembre de 1990 y la octava persona mediante una sentencia adoptada el 23 de mayo del 2003. O sea, estamos hablando de 3 años después. En cuanto a los delitos y penas impuestas, 3 de esas personas fueron condenadas por homicidio, secuestro y concierto para delinquir, apenas entre 29 y 30 años de prisión. 4 personas fueron condenadas por concierto para delinquir, apenas entre 11 y 14 años de prisión. De las 41 personas que han sido procesadas, 14 de ellas fueron absueltas en sentencias emitidas en 1990, o sea que démonos cuenta que hay un corto espacio de tiempo entre el 89 y el 90 para solamente absolver 41 personas. Respecto de 3 personas, la Fiscalía precluyó totalmente la investigación en 1999 y 2006. Y en 1997 la Fiscalía profirió resolución inhibitoria en relación con un excongresista, Tiberio Villarreal, acusado de planear la masacre, y en el 2001 un juzgado declaró la extinción de acción penal debido a la muerte de un acusado. Finalmente, el Estado le ha dado cumplimiento total a los siguientes puntos: modificar el texto y cambiar de lugar la placa conmemorativa que ya existía en la Fiscalía General de la Nación, realizar la publicación sobre los hechos de la masacre de La Rochela, solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que el Palacio Municipal del municipio de San Gil lleve el nombre que evoque la memoria de las víctimas, hacer una publicación y un resumen de los elementos centrales del caso en un periódico de amplia circulación nacional, entre otras. Un segundo elemento donde el Estado ha dado incumplimiento parcialmente a esos puntos es el ubicar una placa conmemorativa en la galería fotográfica de las víctimas en lugares visibles del Palacio de Justicia del municipio de San Gil y pagar las indemnizaciones y el reintegro de las costas. Y le ha dado cumplimiento el Estado y debe continuar implementando medidas de reparación, como la obligación de continuar gestionando auxilios educativos para los familiares de las víctimas en instituciones de educación secundaria, técnica y superior de carácter público o privado en Colombia, y continuar brindando oportunidades laborales a las víctimas y sus familiares en la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que ellos cumplan con los requisitos de mérito necesarios para acceder a los cargos. También mantiene abierto el procedimiento de supervisión a unos puntos pendientes de acatamiento, como realizar una transmisión en el programa de televisión de la rama jurisdiccional sobre los hechos del caso, establecer un diploma de capacitación en derechos humanos, crear una beca de especialización en derechos humanos que lleve el nombre que evoque la memoria de las víctimas. En fin, hay una serie de circunstancias que todavía se le está haciendo seguimiento. Digamos, para concluir esta parte, sencillamente decir que la masacre de La Rochela, sin duda alguna, ha sido una laguna muy grande que ha tenido el sistema jurídico y jurisdiccional de nuestro Estado. Y infortunadamente todavía hay una impunidad en el sentido de que no se han podido establecer las responsabilidades de las personas que dieron la orden para cometer este vil atentado. Se suponía que habían 2 generales de la República de apellidos Vaca y de apellido Alvarado, pero no han, digamos, no han comparecido, y hasta el momento, hasta el año 2020, está todavía en la impunidad el nombre del expolítico que en la época conocido como Villarreal, Tiberio Villarreal, no se presentó a la instancia jurisdiccional. Entonces, con esto damos cumplimiento, esperamos que haya sido totalmente comprensible el texto, pues también entendiendo que es muy poco tiempo con el que podemos exponer una información tan amplia como la de esta sentencia. Siga, Camilo. Bueno, de antemano, muchas Camilo. gracias a mis compañeros y a usted, profe, por la atención prestada.